Un hombre de 46 años yace en una cama de hospital, el cuerpo destruido por una enfermedad que en aquella época sonaba como una sola cosa: sentencia de muerte. Luis Gallego Sánchez, el que los contratos y los pasillos del espectáculo conocían como Luisito Rey, agonizaba. Afuera el mundo seguía aplaudiendo a su hijo, el mismo al que había explotado una década entera, al que había robado millones, al que había criado no como persona sino como producto. Pero Luisito Rey no pensaba en los contratos, tampoco en el dinero que nunca iba a devolver. Pensaba en algo más viejo, más oscuro que cualquier deuda financiera, en una mujer italiana de ojos claros que había desaparecido de la vida de su hijo 7 años antes, y el único hombre en el planeta que sabía con certeza qué había pasado con esa mujer estaba a punto de morir. Luis Miguel no fue a verlo. Luisito Rey murió ese día. Era el cumpleaños de Marcela Basteri. El Sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Todo empezó lejos de México. La Spezia, Italia, 1946, ciudad costera del norte, entre colinas verdes y un acento que sube y baja como el mar de fondo. Ahí las familias guardaban sus asuntos dentro de casa, y una vida honesta no necesitaba reflectores para tener valor. Ahí nació Marcela Basteri, el 9 de abril. Era hermosa con una belleza que no pedía atención, pero la recibía. Mujer de mundo pequeño, de familia unida, de las que saben quiénes son sin que nadie se los confirme. Hollywood no le interesaba. Madrid tampoco. El escenario que terminaría cambiándole la vida no lo buscó, pero en el camino apareció un hombre. Luis Gallego Sánchez, Cádiz, España, 1945. Músico, soñador, de los que confunden el talento con el derecho a tomarlo todo. Luisito Rey no era el artista más dotado de su generación, pero era quizás el más ambicioso. Sabía leer los salones, sabía qué decir en cada mesa, sabía convertir su carisma en puertas abiertas. Cuando conoció a Marcela fue inmediato. Ella era la presencia que él necesitaba para parecer completo. Él era el movimiento que ella nunca había buscado, pero que de pronto parecía inevitable. Se casaron. Tuvieron 3 hijos: Alejandro, el mayor; Luis Miguel, el del medio, nacido el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico; y Sergio, el pequeño. Durante años parecieron una familia normal. Luisito actuaba en hoteles y clubes nocturnos, moviéndose entre España, Argentina, Brasil, México. Marcela lo seguía, esperaba, cuidaba a los niños en habitaciones que cambiaban cada mes y construía un hogar donde no había paredes fijas. En ese nomadismo constante, en ese movimiento que nunca terminaba, empezó a germinar algo que nadie supo ver hasta que ya era demasiado tarde. El quiebre llegó cuando Luisito escuchó cantar a su hijo mediano y entendió que lo que tenía frente a él no era una responsabilidad, era un negocio. Luis Miguel tenía 11 años cuando su padre tomó esa decisión. La voz era extraordinaria, no la voz de un niño que canta en fiestas de familia. Era una voz que paraba el tráfico en los clubes donde Luisito actuaba, que hacía silencio en las mesas, que convertía una canción ordinaria en algo que la gente quería escuchar 2 veces. Y Luisito Rey, que había pasado años persiguiendo una carrera modesta en circuitos secundarios, supo en ese instante que el camino ya no era su propia guitarra. Era el talento de su hijo. En 1982, con 12 años, Luis Miguel grabó su primer álbum en México. El mundo empezó a prestar atención. La maquinaria comenzó a girar y Luisito la puso en marcha con una velocidad que no dejaba tiempo para preguntas. Contratos, grabaciones, presentaciones, entrevistas, viajes. Un calendario diseñado para un adulto, ejecutado por un niño que todavía no entendía el valor del dinero que generaba ni quién decidía a dónde iba. Un niño de 12 años parado frente a un micrófono, a merced total de las decisiones de su padre, sin capacidad legal ni emocional para entender lo que se firmaba en su nombre, lo que se negociaba a sus espaldas, lo que se cobraba por adelantado de una fama que apenas comenzaba.
En febrero de 1985, con 14 años, Luis Miguel ganó el Grammy al mejor artista latino, el más joven en lograrlo. El mundo vio a un chico sonriente, de pelo rubio y dientes perfectos, con una estatuilla que parecía demasiado grande para sus manos. Nadie miraba lo que había detrás de ese chico. Nadie veía a Luisito Rey calculando al fondo. Nadie se preguntaba cómo funcionaba la contabilidad de una carrera que producía millones y en cuyas cuentas el artista principal, todavía menor de edad, no tenía acceso directo. Porque el Sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Mientras Luis Miguel acumulaba premios y portadas, Luisito construía algo más complicado que una carrera: una red. Según versiones documentadas durante años por periodistas, biógrafos y por la propia familia del artista, Luisito tomó el control absoluto de las finanzas. Contratos en los que Luis Miguel no participaba directamente. Comisiones que no se declaraban. Fondos que salían de las cuentas del artista y no regresaban. Una contabilidad invisible donde la fortuna de un niño prodigio alimentaba los gastos, los viajes y los caprichos de un padre que había decidido que el éxito de su hijo era en realidad su éxito. Guarda este detalle. El dinero al final era recuperable. Había caminos legales, había abogados, había maneras de reconstruir una fortuna. Lo que Luisito hizo con la madre de ese niño no tenía precio de reposición. Y aquí está la primera revelación que te prometí. Marcela Basteri no era una mujer débil. Ese sería un error de lectura. Era italiana, con carácter, con orgullo, con una familia en la Spezia que la quería y que esperaba noticias. Pero estaba en México, en un ambiente que no era el suyo, rodeada de personas cuya lealtad estaba con el espectáculo, con los contratos, con el dinero que Luis Miguel generaba. Y Luisito Rey lo sabía. Según testimonios que circularon durante años, incluyendo las declaraciones públicas de Sergio Basteri, hermano de Marcela, y de otros miembros de la familia italiana. El ambiente dentro de la casa familiar fue cambiando a medida que la carrera de Luis Miguel crecía. Marcela fue siendo apartada de las decisiones. Las conversaciones sobre giras, contratos y dinero pasaban cada vez más por Luisito y cada vez menos por ella. El acceso a recursos económicos llegaba filtrado, calculado. Cuando Marcela intentaba tener presencia en la vida profesional de su propio hijo, cuando intentaba simplemente estar ahí, Luisito tenía una manera de hacer que esas conversaciones terminaran de forma que ella no podía ganar. Una mujer italiana en Ciudad de México, sin red de apoyo real, con 3 hijos que dependían de la estabilidad de su marido, frente a un hombre que sabía manejar la narrativa con la misma habilidad con la que manejaba los contratos. Alrededor de 1985, con Luis Miguel a punto de cumplir 15 años y en la cima más alta de su popularidad, algo se quebró dentro de esa familia. Los detalles exactos de qué ocurrió son parte del secreto que Luisito Rey se llevó consigo. Lo que sí se sabe, por las versiones de la familia Basteri y por lo que fue reconstruyéndose con el tiempo, es que Marcela viajó a Europa. Italia, posiblemente Madrid. Lo presentaron como un viaje ordinario, del tipo que cualquier persona hace para visitar familia, para descansar, para desconectarse. Marcela Basteri nunca regresó. Lo que vino después fue silencio, sin anuncio oficial, sin declaración pública, sin búsqueda mediática visible, al menos no al principio. Un silencio administrado con cuidado. Y dentro de ese silencio, un niño de 15 años que empezó a preguntar dónde estaba su madre. La respuesta que Luisito le dio es quizás el acto más cruel de toda esta historia. Le mintió. Le dijo que su madre estaba enferma, que había tenido un colapso nervioso, que estaba recibiendo tratamiento en una institución, que era mejor que Luis Miguel no la viera en ese estado. Es mejor esperar. 4 palabras. Con ellas le robó al niño el derecho a buscar, convirtió una desaparición en un diagnóstico y le enseñó al Sol de México a sonreír frente a millones de personas mientras por dentro cargaba una pregunta que no tenía respuesta.
¿Dónde está mi madre? El sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Para entender lo que siguió, hay que entender cómo funcionaba Luisito Rey. No era un monstruo de película. Esa es la parte que incomoda. Era un hombre inteligente, carismático, de los que saben cuándo mostrar dulzura y cuándo mostrar poder. Sabía cuándo poner la mano en el hombro de alguien y cuándo retirarla. Sabía cuándo sonreír a los periodistas y cuándo llamar a los abogados. Y sobre todo, sabía algo que muy poca gente entiende hasta que lo experimenta en carne propia: que el silencio, manejado correctamente, es más poderoso que cualquier mentira. Mientras Luis Miguel llenaba estadios en México, en España, en Estados Unidos, mientras firmaba discos en Buenos Aires y en Los Ángeles, mientras la maquinaria del espectáculo producía premios y portadas y fechas agotadas en horas, Luisito Rey administraba el silencio sobre Marcela con la misma precisión con la que administraba los contratos discográficos. Ella no aparecía en entrevistas, no formaba parte del relato oficial. Cuando alguien preguntaba, había una respuesta preparada. Cuando alguien insistía, había una manera de redirigir la conversación hacia la música, hacia el próximo disco, hacia el próximo estadio. En Italia, la familia de Marcela preguntaba. Luigi Basteri, su padre, preguntó. Sergio Basteri, su hermano, preguntó. Preguntaron de formas distintas, a través de intermediarios, directamente, por carta, por teléfono. Y según lo que Sergio Basteri revelaría años después, esas preguntas llegaban siempre al mismo lugar. Un muro hecho de respuestas vagas, de promesas de que todo estaba bajo control, de la lógica incontestable de que Marcela era adulta y podía elegir no comunicarse si así lo quería. Aquí está lo que todavía duele porque explica demasiado. Se habló de cartas. Cartas que habrían llegado a Luis Miguel en nombre de su madre. Cartas que decían que estaba bien, que estaba descansando, que no se preocupara. Cartas cuya autenticidad nunca fue confirmada de manera definitiva. Cartas que, según versiones cercanas a la familia y a personas que conocieron la historia desde adentro, podrían no haber sido escritas por Marcela, un joven de 16, 17, 18 años. En los momentos de mayor soledad, después de un concierto, después de una gira que no termina nunca, en esos instantes en que el ruido del público desaparece y queda solo el silencio del hotel, abriendo una carta que creía que venía de su madre, leyendo palabras que tal vez no eran de ella, y creyéndolas, porque no había razón para no hacerlo, porque quien te dice que tu madre está enferma es tu padre, y un hijo, aunque el padre sea Luisito Rey, tarda tiempo en entender que el hombre que debería protegerlo es el mismo que lo está destruyendo. Luis Miguel cumplió 18 años en 1988. La mayoría de edad legal no le devolvió el control inmediato de su carrera ni de su dinero. Los contratos firmados por Luisito en su nombre seguían vigentes. La estructura que su padre había construido alrededor de él era demasiado compleja, demasiado enredada para deshacerse de golpe. Pero algo empezó a cambiar. Los artistas que trabajaban con Luis Miguel comenzaron a ver cosas que no cuadraban. Los números que Luisito presentaba no coincidían con los ingresos reales que una carrera de ese nivel debería generar. Personas cercanas al artista empezaron a hacer preguntas que Luisito no podía responder con los papeles que tenía. Y Luis Miguel, que había crecido creyendo que su padre administraba su mundo con la lealtad que se supone que tienen los padres, empezó a descubrir algo mucho más oscuro. La historia tiene dos capas, y las dos duelen por igual. La primera es económica. Millones de pesos tomados, contratos diseñados para beneficiar al padre, una fortuna construida sobre el trabajo de un niño y drenada sistemáticamente hacia los bolsillos de quien decía representarlo. La segunda no tiene precio. La misma persona que le robó el dinero también le robó la oportunidad de buscar a su madre. El mismo hombre. Las dos cosas al mismo tiempo, durante años.
Para 1990, con Luis Miguel ya en sus 20 años y 20 años, convirtiéndose en un fenómeno, la relación entre padre e hijo estaba envenenada. No había una ruptura oficial, no todavía, pero había conversaciones que ya no podían hacerse. Preguntas que ya no tenían respuesta satisfactoria. Una distancia que crecía entre cada gira, entre cada contrato revisado, entre cada vez que Luis Miguel miraba los números y veía que algo no encajaba. Después la salud de Luisito empezó a deteriorarse. El SIDA. En los primeros años de la década de los 90, ese diagnóstico todavía era una condena sin matices. El cuerpo de Luisito empezó a mostrar los signos de una enfermedad que en aquel momento tenía pocas opciones de tratamiento. Y Luis Miguel, que llevaba años construyendo una muralla entre él y su padre, se enfrentó a la pregunta más complicada de su vida: ¿visitarlo o no? Pero eso no era todo lo que había en esa pregunta. Era la pregunta de si había todavía tiempo de arrancarle la verdad, si había alguna manera de mirar a ese hombre a los ojos en sus últimas semanas y preguntarle dónde estaba Marcela, si el miedo a la muerte podía producir lo que años de mentiras habían impedido. Y aquí viene el momento con el que empezamos. 9 de abril de 1992. Luis Miguel no fue. Luisito Rey murió sin decirle nada. El Sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Y esa oscuridad no desapareció con la muerte de su padre, se volvió permanente. Cuando Luisito Rey murió, Luis Miguel tenía 21 años. Era el artista más escuchado del pop en español. Sus discos se vendían por millones, sus conciertos agotaban entradas, y él no sabía si su madre estaba viva. Aquí llega la revelación que lo cambia todo. Sergio Basteri, el hermano de Marcela, habló con una claridad que no admitía interpretaciones favorables. Sus declaraciones apuntaban en una sola dirección. Luisito Rey era responsable directo de la desaparición de Marcela. El hombre que organizó su ausencia, que la administró durante años y que murió sin confesar lo que había hecho. Lo que la familia italiana nunca pudo confirmar fue la respuesta a la pregunta más básica. ¿Estaba Marcela viva? Las versiones se multiplicaron con los años. En algún momento llegó información de que una mujer internada en un hospital psiquiátrico de Argentina podría ser Marcela Basteri. Se investigó, se descartó. Hubo avistamientos en España, personas que decían haberla visto, pistas que terminaban siempre en el mismo lugar. Un callejón sin salida. El hombre que llenaba el Foro Sol. El hombre que hacía llorar a medio continente con canciones sobre el amor. No tenía respuesta para la pregunta más básica que puede hacerse un hijo. La herida no era el dinero robado, aunque fue una fortuna. No eran los contratos fraudulentos, aunque destruyeron años de trabajo. La herida era que Luisito Rey había construido alrededor de su hijo una prisión de silencio, y cuando el carcelero murió, nadie encontró la llave. El Sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Y después de la muerte de Luisito, esa oscuridad ya no era una sospecha, era una certeza sin solución. Durante las décadas siguientes, Luis Miguel construyó la carrera más extraordinaria del pop latino. Los años 90 lo consagraron definitivamente. Romance cambió la historia del bolero. Los conciertos duraban horas, los estadios se llenaban en minutos, los premios llegaron sin parar. Los que lo conocían de cerca sabían que había una herida que ningún escenario podía cerrar. Luis Miguel fue descrito durante décadas como un hombre hermético, difícil de entrevistar, imposible de conocer en profundidad. Hay una parte de él que nunca apareció en ninguna cámara, que nunca salió en ninguna portada, que nunca formó parte de ningún comunicado oficial. La búsqueda. Según versiones que circularon a lo largo de los años, Luis Miguel nunca dejó de intentar encontrar a su madre, ni cuando llenaba estadios, ni cuando sus canciones definían el estado emocional de una generación entera. La familia Basteri tampoco cerró el capítulo. Sergio Basteri siguió hablando, siguió señalando,
Siguió negándose a aceptar que la historia de su hermana quedara enterrada en el silencio de un hombre muerto. En Italia, el nombre de Marcela seguía siendo una pregunta abierta en una familia que nunca recibió respuesta. En 2018, Netflix lanzó la serie sobre la vida de Luis Miguel, una producción en la que el propio artista participó y que colocó la historia de Marcela Basteri en el centro. En el núcleo, en el corazón de una vida que solo puede entenderse si se entiende primero esa ausencia. México vio la serie. Latinoamérica vio la serie. Lo que había sido un rumor susurrado en pasillos de la industria por 30 años se convirtió en conversación pública. Generaciones que habían crecido con las canciones sin saber la historia detrás del artista entendieron algo nuevo. El sol de México brillaba desde la pérdida, pero la serie no tenía respuesta. Porque la respuesta no existe. Marcela Basteri desapareció alrededor de 1985. En 2025 habrían pasado 40 años. 40 años sin un rastro confirmado, sin un documento que cierre el expediente, sin una respuesta a la pregunta que Luis Miguel lleva cargando desde que tenía 15 años. El sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Y esa oscuridad tiene nombre, tiene fecha de nacimiento, tiene ojos claros y tiene 40 años de silencio encima. Lo que esta historia le hizo a Luis Miguel no se puede medir. ¿Cuánto cuesta crecer sin saber si tu madre está viva, sonreír en cada portada durante 40 años, mientras por dentro llevas una pregunta que ya no va a tener respuesta? Personas cercanas al artista lo han descrito durante décadas como alguien con una desconfianza fundamental hacia las relaciones personales. Un hombre que construye distancias, que ama con la misma intensidad con la que sus canciones describen el amor, pero que parece incapaz de quedarse quieto en un lugar durante demasiado tiempo. Mucho de eso tiene que ver con haber aprendido desde niño que las personas que deberían protegerte pueden convertirse en el mayor peligro. Esas no son preguntas retóricas, son las preguntas que Luis Miguel, según quienes lo conocen, sigue haciéndose. El artista más aplaudido del pop en español. Décadas de escenarios, de discos, de canciones que han acompañado a millones de personas en sus momentos más importantes. Y todavía, en algún lugar de todo eso, el niño de 15 años que escuchó "Es mejor esperar", y que lleva 40 años esperando una respuesta que ya nunca va a llegar. Porque Luisito Rey se la llevó. Y Marcela Basteri, la mujer de la especia, con ojos claros que siguió a un músico de Cádiz hasta el otro lado del mundo, sigue siendo la pregunta que México nunca pudo responder. El sol de México tenía una oscuridad que nadie quiso ver. Marcela Basteri. Esta historia no tiene resolución limpia. No tiene ese momento final donde todo encaja, donde la verdad aparece, donde el bien recibe su recompensa. Y eso es exactamente lo que la hace imposible de olvidar. El patrón detrás de esta historia no es nuevo. Cuando alguien tiene todo el poder dentro de una familia, puede reescribir la realidad para todos los demás. Puede decidir qué se dice, qué se calla, qué se sabe y qué se entierra. Y cuando ese alguien muere, se lleva la versión oficial. Lo que queda es una pregunta. Luis Miguel lleva 40 años con esa pregunta. Hay artistas que cargan su fama como un regalo. Luis Miguel la cargó siempre como una condena. Y la razón está en una noche de 1985 que su padre jamás le explicó, en una mujer italiana que viajó a Europa y no regresó, en 4 palabras que le robaron la infancia. Es mejor esperar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué esta historia no se olvida. Si quieres seguir descubriendo los secretos que el espectáculo preferiría enterrar, aquí hay más esperándote.